más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Desde hace algunos domingos atrás, hermanos, se nos ha venido enseñando muy sabiamente sobre nuestra manera de ver el Espíritu Santo, de acuerdo a como la Biblia lo dice. Se nos enseñó que lo que realmente dice las Sagradas Escrituras referente al Espíritu Santo, cómo se recibe, qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Otro domingo se nos enseñó lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, todos estos domingos atrás, amados, se nos ha enseñado sobre el Espíritu Santo y hemos tenido el énfasis, como ya se entiende, qué es lo que es el Espíritu Santo dentro de la iglesia y en cada creyente. Hoy día no es la excepción de la regla. Hoy día vamos a compartir, hermano,
el Espíritu Santo en cada creyente, en cada uno de nosotros, cómo nos guía, en uno particular, en nosotros, y la iglesia en su conjunto, y cómo nos preserva unidos, y cuál es la meta del Espíritu Santo con la iglesia, por darle una figura terrena. El mensaje que vamos a compartir está en 1 Corintios capítulo 12, hermanos. Capítulo 12. Los versículos 27 y 28, ese va a ser nuestro centro. Y hemos puesto como título al mensaje el Espíritu Santo conduciendo la iglesia a la eternidad. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28 en sus Biblias. Amados, yo digo siempre esto, que el Señor me da la oportunidad de estar aquí frente a vosotros. Yo comparto los mensajes desde la Biblia Reina Valera 1960. Esa es la Biblia que yo comparto. En ella estudio, en ella leo, ella es mi compañera, esa edición es mi compañera. Dicho eso, leemos los versículos porque usted ya los encontró, hermanos, que dicen lo siguiente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ese es el orden que Dios, mediante el Espíritu Santo o su Santo Espíritu, ha dado los ministerios en la iglesia. Oramos al Señor. Incline su rostro para que el Señor guíe lo que vamos a compartir en esta mañana. Bendito Dios, Señor, Padre Santo, sea usted quien predique en esta mañana en su casa de oración. Señor, este viejo orgulloso, este viejo lleno de contradicciones, Señor, anúlelo. Padre, sea usted ministrando a su iglesia, Señor. Padre, que el mensaje que vamos a compartir en esta mañana sea lo que usted ha dado y lo que su iglesia necesita. Por eso que usted lo dio, Señor. Eso es lo que su iglesia necesita en esta mañana. Que al término de esta predicación, amados, Señor, hayamos entendido todos cuánta necesidad tenemos de ustedes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Permítanme, por favor, hermanos, comenzar en esta mañana diciendo lo siguiente. La iglesia del Señor Jesucristo vive porque el Espíritu Santo vive en ella. La salvación dada por gracia, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, y su resurrección, esa es la que hace que nos juntemos domingo a domingo, hermano. Y el Espíritu Santo de la promesa no viviría en nosotros, hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera resucitado.
Vive el Espíritu de Dios en nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, porque Jesús hizo su obra aquí en la tierra. De lo contrario, hermanos, si así no fuera, si el Espíritu Santo no viviera en cada uno de nosotros, amados, y en la iglesia en general, obvio, seríamos un buen grupo de personas que se junta domingo a domingo a solucionar algunos problemas de la vida cotidiana. ¿Cierto? Hipotéticamente estaría un grupito en este lado conversando de un tema, a lo mejor sirviéndose un café, otro grupito en otro lado conversando de otro tema, preocupados de ir a la feria que la hora avanza y tenemos que ir, y así sucesivamente, hermanos. Seríamos un grupo de personas, reitero el concepto, que domingo a domingo nos juntamos en determinado lugar para intercambiar ideas a lo mejor y contarnos algunas cosillas durante la semana. ¿Qué ha pasado durante la semana con nuestra vida cotidiana? Pero bendito sea Dios, nuestro Padre, y Jesucristo nuestro Señor, que como lo prometieron, amados, así lo cumplieron, dándonos su Santo Espíritu a nosotros como su iglesia. Es por eso que somos diferentes a los otros grupos que se juntan, porque en nosotros vive y reina el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 2, en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, hermano, ese es el primer mensaje del apóstol Pedro a la iglesia de Jerusalén, a la naciente iglesia, aquel grupo que comenzó la iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Recuerdan ustedes que se les aparecieron lenguas como lenguas de fuego en el día de Pentecostés? A eso se está refiriendo Pedro. Amados hermanos, es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia. Es Él, hermano, el que guía a la iglesia de Jesucristo. Y a cada creyente en particular, a cada creyente que ha recibido al Señor Jesús como Salvador, es el Espíritu Santo, hermanos, que lo guía. Es quien nos enseña, es quien nos consuela, es quien nos levanta, hermano. Es quien también nos enseña a amarnos unos a otros aquí en la congregación. Aquí en la congregación, en la iglesia de Jesucristo, estemos presentes o no. Pastor Abraham, desde acá pedía que estemos orando por hermana Rosamente. A lo mejor es probable, hermanos, que haya algunos de los aquí presentes que ni conocen a nuestra hermana. Y van a orar por ella. Y van a orar por ella y van a rogar a Dios por ella. Hermano, porque eso es lo que nos enseña el Santo Espíritu. Amar a nuestros hermanos. Amarnos unos a otros. Es que nos enseña a amar a nuestro prójimo.
Y siempre que toco este punto digo lo siguiente, incluso a la vieja pesá que vive allá a los pies de nosotros, que vaya que mete bulla, por Dios, ¿la debo amar? ¿La debemos amar? Claro. Orar por ella, ¿cierto? Señor, cambia esta vieja o este viejo por otro, ¿cierto? Claro, nos debemos amar. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a amar a nuestro prójimo. ¿Saben, amado? Porque el Espíritu Santo no se queda encerrado aquí en el templo. Cuando todos y cada uno de nosotros nos marchamos, cuando se marcha el último de acá de este recinto, se cierra la puerta, se coloca la alarma y nos vamos cada uno a nuestros quehaceres y a nuestros hogares. El Espíritu Santo, amado, no se queda encerrado en este edificio, ni prisionero allá al otro lado. El Espíritu Santo, hermano, se marcha con cada uno de nosotros a nuestros quehaceres. Vive en nuestro corazón, vive en el corazón de cada creyente. En cada ser de cada creyente vive el Espíritu Santo. Entonces es por eso que en nuestra vida cotidiana, fuera de los hermanos, fuera de la congregación, debemos amar a nuestro prójimo. Debemos suplir a veces sus necesidades. Eso ocurre con todo aquel, hermano. El requisito que se debe tener, que hay, el único requisito que exige el Espíritu Santo para vivir en usted, es que usted haya recibido a Jesucristo como su Salvador. Amados, de otra manera, el Espíritu Santo no vive en usted. No vive en nosotros, no vive en mí. El apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de Corintio, dice allá en el capítulo 3 de Primera a los Corintios, hermano, en los versículos 16 y 17, dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, dice el apóstol Pablo. En estos versículos, amados, si usted puso atención, si los leyó o puso atención lo que el predicador decía, se nos advierte, o el apóstol Pablo advertía más bien a la iglesia de Corintio y también a nosotros hoy día acá, también, amados, a nosotros hoy día acá, que es cosa muy seria tratar de destruir a la iglesia del Señor Jesucristo y el fundamento puesto por los apóstoles en la iglesia. Porque hemos dicho hasta la saciedad, amados, que a la iglesia y a cada creyente en particular lo guía el Espíritu Santo. Entonces, cuando atacan la iglesia en su conjunto, atacan el Espíritu Santo de Dios, destruyen el templo de Dios. Están tratando de destruir el templo de Dios que es usted. Cuando la atacan a usted y le dicen cosas que a veces llegan hasta los improperios por su fe, están atacando el Espíritu Santo que vive usted, por su fe que tiene usted. Si volvemos a nuestra lectura central, hermanos, donde tenemos los versículos que leímos a un comienzo, que son el 27 y el 28,
se nos advierte, se nos dice bien claro, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Diciendo a la iglesia, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente y da todo el orden de cómo fueron dados los ministerios en la iglesia. Los primeros son los apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Ese es el orden que Dios puso en la iglesia, hermano. Fue Dios, amados, mediante su Santo Espíritu, a título de ser reiterativo. Fue Dios, mediante su Santo Espíritu, quien puso y repartió los diferentes dones y ministerios en la iglesia, donde usted se congrega, en la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos una fracción chiquitita de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y como todos sabemos, hermanos, y como todos sabemos, porque se nos ha enseñado, hay dones y ministerios que han sido y son irrepetibles en la iglesia del Señor Jesucristo. Amados, como es el caso de los apóstoles del Señor Jesucristo, el apostolado, los apóstoles del Señor Jesucristo han sido y son irrepetibles en la iglesia, hermanos. Y yo sé, hermanos, que ustedes me dirán, a lo mejor, y pensarán en sus corazones, a lo mejor, yo conozco tal congregación y he leído además tales y cuales libros y se habla mucho de los nuevos apóstoles que hay. Permítanme, por favor, hermanos, compartir un apunte que nos pareció interesante mientras estudiábamos para este mensaje. Para ello, hermanos, vamos a ir a un versículo clásico, ¿cierto? El más clásico de los versículos del Nuevo Testamento para esto. Ese versículo, hermanos, está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Es uno de los clásicos, ¿cierto?, de nosotros aquí en la iglesia, que dice lo siguiente, casi parecido a lo que dice el versículo 28 de 1 Corintios, en el capítulo 12, donde leímos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Comenzamos diciendo lo siguiente, como el Señor Jesucristo, hermano, mientras estuvo aquí en la tierra, en su vida y su ministerio, cumplió de forma perfecta la voluntad del Padre, teniendo Él también toda la soberanía. Ustedes saben, ¿verdad?, que Jesucristo vivía orando sometido al Padre. Y la Biblia dice que Jesucristo es coigual con Dios, ¿verdad? Él es Dios, hermano. Jesucristo el Señor es Dios. Eso creemos nosotros, de acuerdo a la Biblia. La segunda persona de la Trinidad. Entonces, como tal, dio dones espirituales a aquellos que Él había llamado al servicio de la iglesia. Y no solo dones, hermano, sino que los hombres que Él llamó, enseñó Él mismo, ¿verdad?, a poner los fundamentos de la iglesia.
Ahora, si usted puso cuidado, hermano, en el versículo que leímos, quiero apuntar lo siguiente. Si tiene su Biblia abierta, véala, por favor. Si tiene su celular, véalo, por favor. Dice, comienza así el versículo. Comienza así el versículo. Y él mismo constituyó a unos. Mi pregunta en esta mañana, amados, ¿quién es el mismo? ¿Quién es el mismo aquí? De acuerdo al contexto que está escrito, perdón, de acuerdo al contexto que está escrito, Efesios capítulo 4, lo que trata Efesios capítulo 4, ¿quién es el mismo? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo que es el mismo? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Dice, comienza diciendo el capítulo 4, ¿verdad? Y si usted lo lee hasta el versículo 11, se va a dar cuenta que el contexto está hablando de que fue el Señor Jesucristo quien llamó a aquellos hombres y los constituyó en apóstoles. Él es el mismo, hermanos. Llamó a estos hombres, hermanos, a cada uno de ellos. Y estos hombres fueron ¿quiénes? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles fueron estos 12 hombres que llamó. A ellos se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Y también a Matías, también lo llamó el Señor. Ahora ustedes me preguntarán, ¿quién es Matías? ¿Quién es Matías? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Han escuchado hablar de Matías? ¿Quién es Matías? Matías, hermanos, por llamarlo de alguna manera, es el sucesor de Judas. Allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, hermanos, sale la historia de Matías. Coloquemos esto en contexto para que se entienda. Coloquémoslo. Esa es mi garganta que no me da para. Coloquémoslo en contexto, hermano, para que se entienda. El Señor Jesucristo había dicho que lo fueran a esperar a cierta parte cuando Él iba a ascender, ¿es cierto? Si usted ve el versículo 9 del libro de los Hechos, capítulo 1, dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Amado, ya no estaba el Señor Jesucristo, acababa de irse al cielo. El Señor Jesucristo ya no estaba en medio de los apóstoles. Ellos regresan de allá del monte del Olivar, hermanos, al aposento alto. Ahí estaban, orando, pidiendo, rogando, hasta que viniera el Espíritu Santo que el Señor les había prometido antes de irse. Ese es el contexto de lo que se está tratando. Y dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es aquí donde propone Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, que todavía no se hacía visible, que se debe buscar el sucesor de Judas.
Si usted ve el versículo 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, póngale atención a este versículo por favor, que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ese es Matías, hermanos. Ese es Matías. Y ustedes saben, hermanos, y ustedes saben que hay uno más que el Señor escogió, ¿verdad? Y él se llama Saulo de Tarso, se llamaba. Saulo de Tarso, hermano. El apóstol de los gentiles, que el Señor se le apareció allá camino a Damasco. Saulo de Tarso, hermano, el gran, permítame decirlo de esa manera, el gran apóstol Pablo, hermano, apóstol de los gentiles, apóstol de nosotros, los nacidos fuera de la frontera de Israel, somos gentiles. Él es el apóstol que el Señor destinó para nosotros. Hombre, hermano y amigo, que pese a la gran importancia que tenía su predicación, el fundamento y la obra no era de ellos mismos, sino la enseñanza continuaba en ellos mediante la revelación del Espíritu Santo. Amado, ninguno de los apóstoles, usted no ve a través de la Escritura porque no ocurrió, se paraba en una esquina y decía, a ver, yo soy Pedro, por ejemplo. O mejor, a ver, yo soy Mateo, ¿se acuerdan de mí? Yo era el publicano. Y el Señor me llamó, así que vengan a escucharme, vengan. No, hermano, no era así, no fue así. No fue así. Es lo que tenía realmente importancia para ellos, hermano. Y debe tener para nosotros hoy día que predicamos la palabra de Dios. Y a usted cuando va a exponer a Jesucristo, aquel que no conoce, cuando va a exponer el Evangelio de Jesucristo a aquella persona que no lo conoce, debe ser la palabra de Dios, no nosotros mismos. No, a tu nombre gloria, no a nosotros. A Dios sea la gloria. No a nosotros, hermano. Es Él. Es el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por usted. A Él sea dada la honra y la gloria, hermano. Ellos, hermanos, son los apóstoles del Señor Jesucristo. Y si usted puso atención en la lectura, ¿verdad? Sus ministerios son irrepetibles, hermano. Y son irrepetibles, hermanos, porque Dios le dio a quienes ya estos 12 que llamó, o 13 que llamó, 3 ordenanzas básicas, que son las que sostienen la iglesia hoy día. A ellos se les dio poner el cimiento y fundamentos de la iglesia, hermano. A ellos se les dio poner el fundamento de la iglesia, a los apóstoles, hermanos. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 20,
usted lo encuentra diciendo lo siguiente. Capítulo 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el Salmo 118, versículo 22. Jesucristo, hermano, el Señor, es la piedra que define el fundamento y da estabilidad y simetría a todo este edificio llamado iglesia. Segundo mandato que recibieron los apóstoles del Señor Jesucristo: recibir y declarar y escribir la palabra de Dios. Vaya responsabilidad, hermano. Recibir, declarar y escribir la palabra de Dios, guiado por la revelación del Santo Espíritu. Tercero, dar confirmación de la palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Por eso que usted ve y ha leído en su Biblia que había pueblos donde visitaba Pedro, por ejemplo, y la gente sacaba a los enfermos, cualquiera haya sido la enfermedad, y los ponía en la calle donde siquiera le diera tantito de la sombra de Pedro, porque Pedro iba pasando, y quedaban sanos, hermano. Y dice la palabra de Dios que quedaban sanos. Usted recuerda, porque ha leído el libro de los Hechos, hermano, y Pablo, en una oportunidad, el apóstol Pablo predicó tan largo, exhortó tan largo la palabra de Dios, que del tercer piso cayó uno llamado Eutico, o Eutico, si usted lo prefiere, y con el golpe murió. Y el apóstol Pablo vino y se acostó o se echó, dicen las versiones originales, se echó sobre él y le dio de su aliento, y Eutico resucitó. Esa es una de las tareas que ha dado el Señor Jesucristo, o que dio el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Por eso que, hermanos, eran apóstoles del Señor Jesucristo. Eran apóstoles del Señor Jesucristo. El término apóstol, por ejemplo, se empleaba también en la iglesia primitiva en términos generales para designar a otros varones, tales como, por ejemplo, Bernabé. En algunas versiones Bernabé es llamado apóstol. Bernabé fue el compañero del apóstol Pablo, ¿verdad? Silas, un compañero de Pablo. Timoteo, el hijo predilecto, por llamarlo de alguna manera, del apóstol Pablo. Y podríamos nombrar, y usted va a encontrar muchos en el Nuevo Testamento. Pero ellos, hermanos, eran y son, y también y son los que se hacen llamar hoy día apóstoles. Apóstoles de la iglesia, no de Jesucristo. Son apóstoles de la iglesia. ¿Y cómo me dirá usted? Bueno, apóstoles de la iglesia. Sí, son encomendados, ¿verdad?, a llevar la palabra escrita, la palabra de Dios, la palabra que ya está escrita, el fundamento de los apóstoles de Jesucristo, a otros lugares, a enseñar, a compartir la palabra a otros lugares. Por eso que ellos son enviados, eso significa apóstoles, o apóstoles de la iglesia. Termina mi apunte, hermanos. Volvemos al Espíritu Santo. Dice que la misión del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida de cada creyente es de vital importancia.
como lo hemos visto en esta mañana y se ha estado enseñando domingo tras domingo, ¿verdad?, sobre el tema, que sin el Espíritu Santo esta iglesia no está presente, no somos iglesia. Además, hermano, de repartir dones y ministerios a la iglesia, es quien insta, alienta, levanta el corazón de cada creyente, cualquiera sea la situación que éste está pasando. Cualquiera sea la situación que está pasando usted, hermano, como hijo de Dios, doble su rodilla, busque la presencia del Espíritu Santo y Él ayudará a usted. Es también quien se preocupa de la santidad y autenticidad de cada servicio y culto de la iglesia y de cada creyente en particular. Porque debemos guardar reverencia nosotros. Porque aquí en la iglesia cada uno se sienta y está lo más compuesto posible. ¿Por qué no debemos conversar con nuestro hermano que está al lado? Porque está el Espíritu Santo dirigiendo cada cosa de la iglesia. Hebreo capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La misión también que tiene el Espíritu Santo, y eso por darle una figura, como dije anteriormente, una figura terrena que nosotros entendamos, es en el lenguaje que nosotros nos comunicamos, es conducir a la iglesia a través del tiempo, conservándola pura, sin mancha, para el encuentro con su esposo. Y lo hace, hermanos y amigos, por medio de la palabra de Dios, enseñada a pastores y maestros, capacitados, hermanos, por el mismo Espíritu de Dios, de diferentes denominaciones. Nunca creamos, ni pensemos siquiera, hermanos, de que somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, en la denominación que milite, es un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en él. Mientras la iglesia esté en esta tierra, amados, mientras la iglesia esté acá, en esta tierra, es y será imperfecta. ¿Quién de nosotros es perfecto? ¿Quién de nosotros, hermano, quién de nosotros es completo? Porque somos nosotros quienes formamos las iglesias. ¿Quién somos nosotros, hermano? Entonces la iglesia, mientras esté acá, sigue siendo imperfecta, incompleta. Y lo que es peor, es menospreciada. Es menospreciada por el mundo, hermano. El mundo a nosotros los desprecia como creyentes. El mundo trata de reírse de nosotros y lo hace. Usted ve crímenes horrendos todos los días en la televisión. Y los medios de comunicación, y entre ellos la televisión, los relativizan y le echan la culpa a otras cosas. Pero no caiga un pastor. Así las letras que salen en el televisor. Pastor tanto hizo. Nos desprecia, hermano. No sea un hermano. Mira, y ese era evangélico. Nos desprecian a nosotros. Mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a ser despreciados. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia marcha como su Señor y fundador y creador marchó.
va por el camino de la cruz. Así marchó nuestro Salvador, hacia el camino de la cruz. Así marcha la iglesia, amado. Teniendo como principal tarea su testimonio y ganar almas para Jesucristo. El testimonio de la iglesia afuera es muy importante. El suyo, el mío, cómo se desenvuelve en el barrio donde usted vive, es muy importante. Porque es el testimonio de la iglesia, hermano. Es por eso, amado, que la iglesia tiene que crecer en santidad. Ser santo porque yo soy santo. ¿Quién dice eso? Ser santo, entonces, porque yo soy santo. Amado, es inminente que se cumplirá el número de los elegidos. Es inminente, hermano, repito el concepto. Es inminente, hermano, que el número de los elegidos se va a cumplir mejor. ¿Qué es eso de que está hablando, predicador? Un día, hermanos, un día entrará, un día, lo vamos a plantear de esta manera, un día, hermanos, el último de los gentiles se salvará, recibirá a Cristo como Salvador y Señor. Un día entrará a la gloria y se habrá acabado el tiempo para la iglesia. Cuando se cumpla el tiempo de Dios, miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, capítulo 25, el apóstol Pablo, en su carta hacia los romanos, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un día se va a acabar el tiempo. Va a ser entonces que Cristo, el Señor, hará comparecer ante Él a su esposa, perfecta, gloriosa e irreprensible. Es entonces cuando el Señor Jesucristo tendrá el encuentro con su esposa, la iglesia, hermano. Usted y yo, mi hermano. Usted y yo, mi hermana. Es entonces. Hay un versículo, hay un párrafo muy elocuente para ello, que dice lo siguiente en Primera los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 adelante, leemos lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos, ¿verdad? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre, seremos con el Señor. La iglesia, hermano, habrá sido arrebatada al cielo. Habrá sido arrebatada al cielo, al encuentro con su esposo. Ahí va a estar usted. Ahí voy a estar yo, hermano. La iglesia purificada y unida al Señor en las bodas del Cordero, sentada con Cristo en su trono, reinará por los siglos de los siglos, hermanos. Por los siglos de los siglos. Es por eso que el mismo Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Se habrá terminado los sufrimientos, se habrá terminado esta tierra. Hay unos párrafos de la Biblia, hermano, en el libro de Apocalipsis, que me provocan cada vez que los leo o los estudio, que el Señor me da la oportunidad de verlo, que hacen que mi corazón se alegre, hermano. Hacen que mi corazón se alegre y me olvido de todos los años que ya tengo. Y wow, y me lleno de contento, hermano. En el capítulo 21, hermano, lo voy a parafrasear, no lo busque. En el capítulo 21, uno de los 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, llama al apóstol Juan y le dice y le muestra, hermanos, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Ven, le dice el ángel a Juan, y mira. Y si usted lee desde el versículo 9 hasta el término del capítulo 22, se va a encontrar que la ciudad es preciosa, hermano, preciosa. Allá va a estar usted. Allá va a estar usted. Allá voy a estar yo. Preciosa la ciudad, hermano. Y como si eso fuera poco, en el capítulo 22, dice Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y verán su rostro, dice el versículo 4, y su nombre estará en su frente, y verán sus rostros. Uno de los, personalmente, no sé si a usted le pasa, una de las cosas más anhelantes es llegar allá y mirar la cara de Jesucristo que murió por mí, y mirar la cara de mi Dios que mandó a Jesucristo a morir por mí. Es bonito ese día, hermanos. Es bonito ese día.
Entonces, hermanos, aquellos que hemos sido salvos en la cruz de Cristo y hemos puesto nuestra fe en el Evangelio eterno y hemos escuchado y obedecido la voz del Espíritu Santo, gozaremos de la felicidad sin ninguna adversidad en la misma presencia de Dios el Padre. En aquella ciudad que no tiene fundamentos, dicen, sino que el arquitecto, cuyo arquitecto es Dios. Dios construyó la ciudad donde usted va a ir. Cuando entre la Nueva Jerusalén, va a leer ahí, ¿quiénes la construyeron? Dios. Allá va a estar usted, mi hermano, gozando de una comunión eterna con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Gozando de una comunión eterna con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Concluimos en esta mañana, amados, diciendo lo siguiente. En la Biblia, amado, este libro, hermano, la Biblia, en la Biblia, el libro divino de Dios, nuestro manual de vida, ¿verdad? ¿Cierto que es nuestro manual de vida? Usted dice, yo no debo hacer esto porque la Biblia me dice que no lo haga. Yo soy hija de Dios, y no debo hacer esto. Porque el Espíritu Santo que mora en mí y que la Biblia me lo ha enseñado, me dice que no. Nuestro manual de vida, ¿verdad? Sabe, hermano, en este libro retumban cada palabra con la esperanza de la iglesia redimida, hermano, y el Espíritu Santo escuchando la voz que nos llama y pronuncia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia, así termina el libro de Apocalipsis. Sí, Señor, ven. Hermanos y amigos, señorita, señora, si en usted no vive el Señor Jesucristo en su corazón, es una linda mañana para recibirlo. Si usted no tiene la seguridad que el Señor Jesucristo vive en su corazón, hoy día es una linda mañana para recibirlo. Amados, el tiempo se acaba. El tiempo se nos termina. Y el tiempo es suyo. Usted que no conoce a Jesucristo, a usted que no conoce a Jesucristo también se le acaba el tiempo. Dígame, piense una cosa en su corazón, usted que no ha recibido a Jesucristo. ¿Quién le asegura a usted? ¿O de qué está segura usted? ¿De qué se agarra usted, amigo, o señorita o señora, para saber que mañana va a amanecer con vida? Y su destino va a ser muy, pero muy diferente al que tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, nos espera Él con sus moradas que fue a preparar para nosotros.
Pero usted que no lo ha recibido, no lo recibe. ¿Y qué espera para recibirlo? ¿Qué espera, mi amigo o señorita, para recibirlo? Hoy día es una linda mañana para recibirlo. Hay alguien que acá presente no tenga vergüenza si así es su condición, no tenga vergüenza, porque lo que se juega es mucho y es muy importante. Es superior a su vergüenza. No tenga vergüenza para decir, mire, predicador, yo no he recibido a Cristo, me gustaría que me guiaran a hacerlo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en la iglesia que así lo quiera? ¿Hay alguien presente acá? Repetimos, hermanos. Amigos, si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador, hoy puede recibirlo. ¿No hay nadie? Ok, oramos al Señor para retirarlos. Mi Dios y Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, hemos orado, hemos puesto su palabra, hemos predicado, hemos hecho la invitación, Padre, a que le reciban a usted como su Salvador y Señor. Si hay alguien en esta iglesia, en esta congregación, en estos momentos, Padre, que no es hijo suyo, que no ha recibido a Cristo como su Salvador, permita usted que no se vaya de acá sin que converse con pastor o con quien él tenga confianza de su situación espiritual en que está. Es el deber de nosotros como iglesia suya, Padre, exponer su palabra, Señor, y hacer que otros, los que usted tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo, lleguen a conocerlo. Padre, si así es, hágalo superar todas las barreras que le pone el enemigo para que se sincere delante del hermano de su confianza y diga, yo no he recibido a Jesucristo, ayúdenme. Que así sea, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Hoy puedo
delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor.